Capítulo 32. Todo acaba de ocurrir, pero me siento hablando de días viejos. Todo acaba de ocurrir, pero me siento hablando de días viejos, de tiempos que parecen perderse en la leyenda. Y entre esas nieblas escucho todavía el rumor incansable del agua. Es asombroso comprobar que vimos más la selva cuando íbamos huyendo de ella que cuando quisimos ir a su encuentro. Bajo la expedición de Orellana la selva existía, los seres del río se mostraban, las poblaciones de la orilla nos hicieron sentir sus tambores, sus rezos, sus humaredas y sus cantos. También sus flechas, sus conjuros, sus dávidas. En la desesperada campaña de Aguirre, los viajeros solo se veían unos a otros, se vigilaban con angustia, llenos de recelo y de odio. Cada uno sentía que el mayor peligro eran los otros, y Aguirre despertaba cada día con la necesidad de deshacerse de alguien más. A medida que crecía su locura, su poder se hacía más grande, y ante el solo brillo de sus ojos los hombres temblaban. De repente, el tirano estaba en la cubierta de todos los barcos, como si se multiplicara, y nos espiaba también en los sueños. Era un extraño modo de no ver la selva, de no escuchar su canto, de no sentir la voz poderosa del río que hablaba de los misterios de la tierra, del propósito que había en las semillas, en las flores que atraen los moscardones, en la oscuridad del follaje donde de golpe el atardecer enciende de rojo algún pájaro desconocido. Ahora sé que fue la selva la que bruscamente se apoderó del destino de Lope de Aguirre, cerró sus ojos al misterio del mundo y ya no le permitió ver más que lo que había en su propia alma. Tal vez los dioses protegen al mundo, enloqueciendo a los hombres, haciendo que al final vuelvan contra sí mismos sus aguijones, y en ello no hay maldad, porque la selva no piensa ni conspira, sino la oscura ley de la vida, protegiendo sus secretos. Por eso no me interesa contar cómo fue la aventura del viaje bajo los ojos desorbitados de Aguirre. Otros la contarán, y se sabrá que no fue más que la pequeña combustión de una tropa devorada por su propio miedo, incapaz de amar un mundo al que no podía entender. Mientras ellos se despiadaban en sus corazones, en los ojos de otros, y conspiraban y se destruían, yo procuré hacerme invisible. Yo traté de ver la selva a través de los ojos de Amanei, traté de sentir otra vez sus relatos, y los indios brasiles me enseñaron a desaparecer de los ojos de los capitanes mediante el mágico recurso de no disputar su poder, de no codiciar su riqueza. Busqué consuelo en los árboles, en el canto de los pájaros, en la certeza de las parásitas sobre los troncos, y la selva me pareció intocada por esa pesadilla brutal. Siempre dijeron que la selva era más cruel que el hombre, que es un infierno mortal, pero la contraria verdad es que en ella todo es vida. La selva más bien es la vida llevada a su extremo, y lo que intimida en ella no es la muerte, sino esa agobiante profusión de nacimientos, esa humedad que se abre en líquenes, esas charcas que hierven de criaturas, esas ramas entretejidas de colonias de gusanos en cruz, esos perezosos que se exasperan por el tormento de sus parásitos. La vida es lo agobiante, y en ningún lugar de la selva nadie puede afirmar que vio el odio, porque ninguna criatura siente odio sino nosotros. Sentí que había vivido mi vida como en un sueño, encerrado en la memoria de un mundo lejano y atrapado en una mirada que deformaba las cosas. El río no era más que una fuga, los árboles eran seres al acecho, los animales, ponzoñas y babas irritantes, aguijones y tenazas mortales. Sentí más bien la lealtad de los árboles, esas criaturas que no piden nada y en cambio lo dan todo, y las aguas avanzando a su disolución, y los ojos que miran desde el follaje. No hay maldad allí, no hay nada diabólico, su enjambre no tiene intenciones malignas, solo necesidad, violencia elemental, vida insaciable y ávida. Ya solo vi maldad en esa rapiña que ensangrentaba día a día los barcos, retorciéndose en la demencia. Pero me dije que ese infierno no era mío, que si yo debía seguir con la expedición no sería luchando por poder alguno, sino tratando de aprender, escuchando la voz de esa selva a la que sin remedio había vuelto. Tiene que haber una razón para que yo haya repetido ese viaje, pensaba, y esa razón no era la elocuencia de Ursúa. Algo tiene esta selva que decirme. Me prometí que sobreviviría, aunque tuviera que padecer la ruindad de los otros. No valía siquiera rebelarse. Yo debía salvar mi libertad en el corazón de un infierno sin luz, y el cielo ya no era una cosa inmensamente lejana, sino un follaje por el que se puede trepar y aprender. Me apliqué a interrogar la razón de aquel viaje. Mientras el tirano se iba apoderando de las voluntades y sembraba la muerte, aprendí a rechazar ese impulso, a dominarlo a todo y profanarlo todo. Y despojado de mi dura piel de conquistador, me alcanzó de repente el amor por esa india que dejé abandonada en la isla, mi madre de piel oscura que sin duda murió pensando en mí. Reconocí el lamento de un mundo postergado, de una vida que no ha sido dicha. Esa era la otra mitad de la historia, el manantial del sueño, la razón por la cual vivir en el mundo exige amarlo, protegerlo y curarlo, evitar que la codicia lo profane y lo destruya, porque lo único que permite entender a la selva es el lenguaje del respeto y de la gratitud.
Entonces Amaney, mi madre india perdida, empezó a hablarme como no lo había hecho nunca, y sentí que su tumba solitaria, allá en las colinas de la Española, también empezaba a conversar con las nubes y con los alcatraces.